hoy es nuestro invitado el doctor Blasco Peña Herrera, ex embajador ante la OEA, para analizar esta situación que se originó en enero de 1962, cuando la OEA expulsó a Cuba por su adhesión al marxismo-leninismo, considerado incompatible con el sistema interamericano. Un mes después, Estados Unidos inició el embargo económico. En octubre del mismo año estalló la crisis de los misiles atómicos de destrucción masiva instalados en Cuba por la Unión Soviética. Pero al terminar la Guerra Fría, en 1991, con la disolución de la Unión Soviética, Estados Unidos dictó al año siguiente la ley Helms-Burstyn para reforzar el bloqueo económico, que ha sido 20 veces condenado por resoluciones de Naciones Unidas. En junio de 2009, la OEA resolvió derogar la expulsión y aceptar el reingreso de Cuba, pero si su gobierno lo solicita. Sin embargo, el gobierno de La Habana no lo ha hecho, sino que mantiene su postura de rechazo al sistema interamericano. Doctor Peña Herrera, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Alfredo, y me alegra mucho el efecto de esas vacaciones, que es evidente. Bueno, Blasco, si Cuba no quiere regresar al sistema interamericano, cuya médula es la vigencia de la democracia y los derechos humanos, y si el presidente Correa cuestiona el funcionamiento de este sistema, es evidente que el problema de fondo no es que Cuba esté en la cumbre de las Américas. ¿Cuál es el problema entonces? La incomodidad o molestia de ciertos gobiernos con el funcionamiento del sistema interamericano. ¿Qué es lo que realmente pasa? ¿Cuál es el tema de fondo? Bueno, hay probablemente muchas pequeñas motivaciones, entre las cuales, por supuesto, que juega mucho esto del antiamericanismo, más bien dicho, el antiyanquismo, que es una especie de enfermedad crónica de nuestro continente. Pero lo de fondo está, o fue claramente señalado por usted, mi querido Alfredo. El propósito que se persigue es el de imponer el retorno de Cuba, lo que significa legalizar, legitimar el sistema vigente en la isla. Una vez Cuba dentro con ese sistema, no tienen sentido todas las instituciones, los acuerdos, las normas vigentes con las cuales se pretende o se trató de garantizar, de precautelar la vigencia de los derechos humanos, la vigencia de un sistema democrático que sea propiamente tal, porque no es verdad aquello de que hay varias formas de democracia. Eso es una manera de eludir el problema de legitimar la tiranía, por ejemplo. Claro, no por eso justamente hay estos estándares. Ahora, pero hay un asunto también, en esto son los antecedentes, porque también es preciso destacar que los estándares democráticos del sistema interamericano tampoco funcionaban en la Guerra Fría, cuando con la venia de la Casa Blanca en América Latina se instaló un verdadero gorilarium de dictaduras militares que sustituían a los gobiernos democráticos. Ahora que no hay Guerra Fría, tampoco hay dictaduras militares, pero han aparecido regímenes democráticos postizos que no respetan la Carta Democrática y que vendrían a ser una nueva forma de dictaduras. Entonces, doctor Peña Herrera, ¿está o no en crisis el sistema si termina pintado en la pared frente a estas nuevas dictaduras electorales? Porque usted mismo lo está diciendo, no es que hay varios tipos de democracia, sino que habría el peligro de que estemos viviendo la aparición de dictaduras electoreras. Sin duda alguna que este es el problema. Es obvio admitir que durante la Guerra Fría el mundo entero fue galvanizado por las tendencias y los intereses de esa Guerra Fría. De modo que en América se discutía la permanencia en el mundo occidental, llamado así, o la adhesión al sistema soviético, porque la penetración de los intereses soviéticos en América durante la Guerra Fría fue evidente, sin duda. Y en alguna medida, pues los rezagos del marxismo-leninismo siguen siendo el virus que altera la lógica, la sensatez en la administración de nuestros países. Ahora, naturalmente que la amenaza es mucho más seria, porque no es un sistema objetable desde el punto de vista de los estándares generales. Son los pueblos los que constituyen estos gobiernos que constituyen la negación de la democracia.
o que van hacia eso, es decir, a la consolidación de tiranías, como fue la de Trujillo, como fue pues la de todos los grandes dictadores. Claro, porque ese es el de la asunto, que época ahí no hay cuestión ideológica, hay tiranías de derecha o de izquierda, o populistas, simplemente Así son es, tiranías. sin duda. Pero lo grave es que las populistas deterioran profundamente el funcionamiento de la sociedad, porque agudizan las tensiones sociales y deterioran es decir, más bien dicho, los basamentos del desarrollo. La persecución a la empresa privada, la estatización de los sistemas y medios de comunicación, todo aquello conduce a la destrucción de las opciones de progreso de estos países. No hay país con este sistema que haya progresado. No hay país que pueda progresar. El desastre de Venezuela es patético, como lo es el de Cuba. Porque si hay algún ejemplo de fracaso social absoluto, ese es Cuba. Bueno, ahora Raúl Castro mismo lo reconoce, señuelo. o sea que eso no se puede decir, lo dice el doctor Peña Herrera porque es de derecha, Raúl Castro lo reconoce. No. Ahora, pero lo cierto es que durante la Guerra Fría Estados Unidos prevenía eventuales problemas mediante dictaduras militares. Eso es una verdad histórica que ocurrió hace 30 años. Es una verdad histórica. Pero al caer en desuso este mecanismo antidemocrático, Estados Unidos ha terminado perdiendo influencia en la región, del otro lado. Entonces, veamos lo que al respecto señaló el presidente Rafael Correa el sábado pasado sobre la influencia de Estados Unidos. Los cancilleres estuvieron desde unos 2 días antes, se reunieron y la abrumadora mayoría, yo diría casi todo el continente, excepto Estados Unidos y Canadá, exigen que Cuba participe de esa cumbre en las Américas. Fíjense cómo está cambiando nuestra América. 20 años nos dominaron con el consenso de Washington. Ahora tenemos consensos sin Washington. ¿Qué opina, doctor Peña Herrera? ¿Hay consensos en Washington o es que Washington ha tenido que hábilmente unirse a consensos como el que hubo contra el derrocamiento de Zelaya, pero sin que finalmente se lo restituyan el poder, solo para complacer al ALBA? Desgraciadamente, la destrucción del consenso de Washington fue la causa y es la causa del deterioro de la condición económica de todos nuestros países, porque aquel consenso a lo que iba es a racionalizar la administración pública, a evitar el abuso de los gobiernos populistas con los fondos públicos, en fin, pero digamos que sin el consenso de Washington corremos el riesgo de ir al consenso de Caracas, será a lo mejor de Quito, que son consensos sin consenso, sin censura, sin sentido. Yo digo que básicamente el tema este momento es y vuelve a ser el tema de vigencia de los derechos humanos en nuestro continente y la defensa del mecanismo básico para precautelar la democracia, que es la libertad de prensa, la libertad de información, la libertad de opinión. Sin eso no hay moralidad administrativa, no hay eficacia administrativa, lo que hay es la calamidad social. Esto es lo que tenemos que lograr, que se vuelva un consenso, porque no es difícil aquello. No es verdad que todos los países están en contra de los principios enunciados en las cumbres anteriores. No, señor. Hay países gobernados sensatamente, como Panamá, como Costa Rica, como Brasil, como Chile, como Colombia. O sea, la mayoría de los países realmente hay un grupo. Pero por eso, y volviendo específicamente a nuestro país, para no estar solo analizando el aspecto general de la región. En los actuales momentos, el gobierno del presidente Correa tiene algunos temas que entran en conflicto con el sistema interamericano de derechos humanos, como el proyecto de ley de comunicación y las reformas al Código de la Democracia que establecen la censura previa. También la metida de mano a la justicia que afloró en el caso contra Diario El Universo. Todo esto dentro del gran objetivo que es la segunda reelección presidencial consecutiva del 2013. Eventualmente, con censura previa y utilización de infraestructura del Estado. Pero, ¿qué pasa? Por su parte, la Carta Democrática Interamericana prevé la veeduría electoral de la OEA, pero en la consulta popular del año pasado, esa labor fue casi nula. Entonces, ¿ante qué nos encontramos dentro de nuestro contexto nacional? Este cuestionamiento al sistema interamericano, cuestionamiento reiterado, ¿no sería como curarse en salud, servirse del caso de Cuba para desprestigiar al sistema?
Así es, efectivamente. Pero por cierto que el sistema no ha sido capaz de autodefenderse. Y me refiero especialmente al funcionamiento de la OEA, que durante la administración o la gestión del señor Insulza, pues se ha deteriorado notablemente. La falta de presencia de la OEA en la aplicación, en el ejercicio real de los principios de la Carta Democrática es responsabilidad de la actual administración de la OEA. No es del sistema en sí, sino de sus gestores. La OEA no está ocupando realmente el sitio que le corresponde. Yo diría que no es por otra razón, sino por una especie de crisis institucional que ha privado Pero aquí hay una diferencia, de acuerdo a su experiencia, hay una diferencia entre lo que ocurre con ciertos secretarios de la OEA, porque no es la primera vez que hay esta crisis de unos secretarios que realmente no sirven. Pero de otro lado, el sistema interamericano se basa más que nada en lo que establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros órganos, sus relatores especiales, que no son funcionarios de gobierno. O sea, es cuando intervienen los gobiernos donde se alcahuetea las dictaduras militares de la Guerra Fría o donde ahora se alcahuetea las dictaduras electoreras que estaremos con el grupo este de pseudoizquierda. Entonces, sin embargo, el sistema sí funciona, es un sistema respetable, pero todo en lo que tiene que ver con lo que está fuera justo de la órbita política en realidad. Así es, efectivamente así es. Mencionó usted varios secretarios generales de la OEA que honraron su función. Yo tuve el privilegio de actuar mientras ejercía el señor Baena Suárez, que fue nada menos que el que puso en su sitio al señor Fujimori y abrió el camino para que el Perú se reintegrara al sistema democrático. No digamos del presidente Gaviria, quien actuó en Guatemala, actuó frente al litigio Chile-Argentina, con energía, con personalidad, con honestidad política. Y esto, naturalmente, reafirmó la presencia de la OEA. Menciona usted también el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que a mi juicio es la institución fundamental del sistema. El momento en que se logre, como se pretende subrepticia e incluso abiertamente, menoscabar la capacidad de ejercicio de la Comisión Interamericana, ese instante se iniciará el colapso auténtico de la democracia del continente. Bueno, por eso es que se propone justamente que haya en esta nueva confederación que se ha instalado con sede en Caracas, de Latinoamérica y el Caribe, sin Estados Unidos y Canadá, que no haya sistema interamericano. ¿Cuál de ellas? O sea, es porque hay como 6. Hay como 6 intentos fallidos de sustituir a la OEA y ninguno de esos funciona. ¿Por qué? La OEA, con sus defectos, es el único sistema en el cual hay una integración global y equilibrada de todos los países, que somos, o todos los pequeños países, tenemos iguales derechos e igual capacidad operativa que los Estados Unidos, Canadá, México o Brasil. De manera que ese es el único sistema que funciona y todos los intentos de sustituirlo no son sino afanes para deteriorar lo que más interesa a los aspirantes a la tiranía, que es la vigencia de los derechos humanos y la institución que los precautela, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Doctor Peña Herrera, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Contacto Diario.